Muy bien, algunos compañeros más están ingresando. Que todos sean bienvenidos a esta clase para nuestro curso, las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio. Y esta noche, al continuar estudiando los 10 mandamientos, vamos a ver el sexto mandamiento. Entonces, estamos aquí en la lección 6 y vamos a hablar del matrimonio y las bendiciones del matrimonio y qué dice Dios sobre el divorcio y cuándo es permitido y cuáles son los frutos de arrepentimiento al pensar en las formas en que hemos quebrantado el sexto mandamiento. Entonces, esto es lo que nos espera esta noche. Siguiendo con nuestro estudio de los 10 mandamientos. Vamos a ofrecer esta oración para poder iniciar nuestra clase. Entonces, oremos. Querido Padre Celestial, pedimos tu bendición en nuestro estudio hoy, esta tarde, esta noche. No pedimos basándonos en nuestros propios méritos, sino en los méritos de Cristo. Abre nuestros corazones para aprender y creer lo que nos enseñas esta tarde. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, como siempre, como es nuestra rutina, vamos a iniciar revisando un poco el contenido del video para poder tener una base, una fundación para seguir hablando del tema del día. Entonces, vamos a iniciar con este repaso. ¿Y cuál es el sexto mandamiento? ¿Cuál es el sexto mandamiento? Pastor, no cometerás adulterio. Muy bien. Muchas gracias, Joaquín. No cometerás adulterio. Puede ser una palabra extraña, adulterio, y vemos que adulterio puede incluir muchas cosas, pensamientos, obras, palabras que hemos dicho, groserías que hemos compartido. Entonces, puede haber muchas cosas bajo esta categoría del adulterio. Jesús también explica, ¿cierto? En su Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, que el adulterio no es solamente un acto oficial, público, o ya sea secreto, que un acto de infidelidad en el matrimonio. Una persona soltera puede cometer el adulterio, un hombre soltero puede cometer el adulterio. Entonces, hay muchas formas en que podemos cometer adulterio. Y vemos que este mandamiento quiere proteger algo, como todos los mandamientos. Entonces, este mandamiento quiere proteger el matrimonio. Entonces, ¿cuáles son? Pensando en el video o agregando otras cosas también, ¿cuáles son algunas de las bendiciones del matrimonio? Sí, Ingrid, muy buenas noches. Adelante. Buenas noches. Dice que las bendiciones del matrimonio es compañerismo, los hijos y el amor. Muy bien, muchas gracias. Muchas veces hablamos de estas tres cosas: compañía, compañerismo, el compartir todos los momentos buenos y malos de la vida con otra persona, el compañerismo. También el amor y también el amor sexual, la satisfacción sexual y también los hijos. Y muchas veces en la iglesia hablamos de un orden aquí, que primeramente debe haber el compañerismo, porque a veces las parejas no son bendecidos con hijos. Entonces, el matrimonio no se debe basar solamente en el tener hijos. También con la satisfacción sexual, sabemos que hay enfermedades o puede haber problemas con el cuerpo, accidentes, todo eso. Entonces, no queremos que el matrimonio solamente
se trate de la satisfacción sexual. Queremos que la base, la fundación sea el compañerismo. Y luego vamos construyendo sobre este compañerismo, esta compañía que hay. Este compañerismo, también esta bendición de la satisfacción sexual y también la bendición de tener hijos. ¿Preguntas, dudas en cuanto a estas bendiciones del matrimonio? Y podemos pensar en las palabras de Dios cuando Dios creó a Eva para Adán y dijo, no está bien que el hombre esté solo, pensando en el compañerismo. Vemos también que la relación sexual es una bendición de Dios al ver libros como Cantares, como Cantares, que queda ahí al lado de Proverbios, los Salmos en el Antiguo Testamento. Y el Salmo 127 habla de los hijos como una bendición. Muy bien, a veces hay algunos malentendidos sobre el matrimonio hoy en día y en nuestra cultura. Y una de estos malentendidos es que el matrimonio es algo establecido por el Estado, que el gobierno instituyó el matrimonio, o que es algo de nuestra cultura, que durante los años las personas han decidido que, debemos tener como una institución para dos personas quienes quieren estar juntos para la vida. Pero la pregunta para nosotros es, ¿quién instituyó el matrimonio? ¿De quién es el matrimonio? Pastor, el matrimonio fue instituido por Dios en el huerto del Edén, si pudiéramos decir así. Y eso lo encontramos allá en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 19. Muchas gracias, Joaquín. Sí, de acuerdo. Dios, y gracias, Rubén. Sí, el libro Cantar de los Cantares. Y como Bernadís dijo y Joaquín dijo, como ellos dijeron, Dios en el sexto día de la creación. Esto significa que el matrimonio, esta bendición, esta institución que tenemos y que usamos hoy en día, muchos de nosotros somos bendecidos de ser casados. Entonces, la idea de casarse y la bendición de la institución del matrimonio es una de las cosas que tenemos hoy en día que también existía antes de la caída en el pecado. Para mí esto es muy interesante, que había el matrimonio antes de la caída en el pecado. Entonces tenemos hoy en día en nuestras vidas algo que es perfecto a la vista, a los ojos de Dios, porque hubo el matrimonio antes de la caída. Pues hoy en día, en este mundo caído y con nuestra naturaleza pecaminosa, puede haber muchos problemas en el matrimonio, pero el diseño de Dios para el matrimonio es que sea una bendición para el hombre y para la mujer. Muy bien, y otra pregunta para nosotros, ¿cómo usa Dios la imagen del matrimonio para mostrar el evangelio? Sí, Gabino, ¿desea aportar? Gabino Sánchez. What are you doing here? What are you doing here? Que vi que te desapareció. ¿Quién nos saluda? Luis y Verónica. Muy bien, veo la mano de Joaquín. Joaquín, adelante. Joaquín, ¿Qué pasó? adelante. Sí, pastor. Bueno, el matrimonio es un prototipo de Cristo y la iglesia.
de la manera en como Dios establece un pacto, o mejor dicho, bendice un pacto, un pacto hecho entre un hombre y una mujer para estar en las buenas y en las malas, estar en los momentos difíciles, en las alegrías y en las tristezas y en la enfermedad. Y que en el corazón de Dios está el propósito de que el hombre y la mujer que hoy se casaron y juraron amarse ante el altar y ante algunos testigos, hombres humanos, en la mente de Dios está es en que lo más ideal es que la muerte los separara. Ese también es el mismo prototipo que Dios usa entre Cristo como esposo y la iglesia. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Muy bien explicado. Sí, en Efesios capítulo 5, Dios compara a Jesús con un esposo amoroso y a la iglesia como la esposa, quien está hecha radiante por la obra de salvación que completó Jesús. Entonces vamos a pasar un poco de tiempo leyendo Efesios capítulo 5 para ver este prototipo que nos explicó Joaquín, esta comparación. Entonces, ¿pudiera alguien ayudarnos, por favor, con la lectura de Efesios 5, 22? Sí, muchas gracias, Ingrid. Adelante. Y vamos a usar, tenemos 3 láminas aquí, entonces 3 diapositivas con los versículos. Entonces, adelante cuando esté lista. Dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como el Señor, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Muy bien, y sigue la próxima aquí. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Muchas gracias. Y la última lámina aquí. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Muchas gracias, Ingrid. ¿Alguien desea comentar, compartir algo pensando en el matrimonio y este misterio profundo, Cristo y la iglesia, Cristo como el novio, la iglesia como la novia? Sí, veo la mano de Jerónimo y después sigue Rosita Marín. Sí, pastor. Buenas noches, pastor. Estoy entrando para ahorita. No pude estar en la mañana porque estaba enfermo. El matrimonio, muchas veces no lo leemos muy bien la Sagrada Escritura y muchos estamos agarrando el matrimonio como cualquier cosa. Por lo menos aquí en mi país hay 2 pastores. Supuestamente yo les digo que no son pastores para mí, porque han tenido 2 matrimonios, han tenido 2 divorcios, digo yo. Yo estoy con mi esposa, tengo 10 años de estar con mi esposa
Y yo no pienso dejarle o el ministerio, porque si al dejar a mi esposa tengo que dejar el ministerio. ¿Ve? Han agarrado el matrimonio, o sea que tal vez leen la Biblia y se hacen los disimulados, porque el matrimonio es muy sagrado. Tal vez no puede ser un sacramento, pero es un mandato de Dios, de que Dios dice, amemos a nuestra esposa. Y eso es lo que hacemos, porque para eso es el compañerismo, de platicar. Si alguna falta se cometió por ambos, se puede platicar y llegar a un negocio y vivir una vida casta como quiere. Dios dice, sin mancha, sin arruga, como Cristo amó a la iglesia. Pues. Muchas gracias, Jerónimo, y espero que esté mejor, que espero que esté recuperándose. Gracias por acompañarnos esta noche. Y sí, vamos a hablar un poco más sobre el divorcio en la segunda mitad de nuestra clase. Y es interesante que usted también mencionó cómo hay unos pastores divorciados allá en su país. Y porque ustedes están aquí en este programa de capacitación. Ustedes están aquí para Dios permite llegar a ser líderes. Y normalmente si el divorcio va a descalificar a una persona para servicio en el ministerio público, pues puede haber casos excepcionales. Yo tengo un amigo muy cercano, quien es pastor luterano y es divorciado. Su esposa totalmente lo abandonó. Él dejó el ministerio por unos años, tenía una carrera laica, trabajaba en otras cosas y luego volvió al ministerio. Y porque él normalmente en casi todos los divorcios hay culpa en ambos lados, pero no siempre. A veces hay situaciones en que un miembro del matrimonio simplemente abandona o es infiel. Entonces vamos a volver a tocar estos temas, pero en resumen, sí, normalmente el divorcio va a descalificar a alguien para el ministerio público. Y Sí, 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 pastor, porque pongamos, hablemos, porque dice Jesús que el divorcio solamente la separación de la esposa por medio de la muerte, dice que puede casarse, porque si el esposo o la esposa están separados y están con otro matrimonio, están adulterando, dice la palabra de Dios. Ve, ahora, acordemos lo que nos dice Pablo, creo que en la carta en la carta de los Corintios 7, donde nos habla, dice que si nosotros tenemos la continencia, si tenemos la capacidad de perdonar a nuestra esposa, o nuestra esposa tiene la capacidad de perdonar a su esposo, reconcíliense, dice, no dicen déjense. Pero yo tengo este caso, pero yo le digo este caso porque me siento feo, pues, ¿verdad? Porque hablar de la palabra de Dios es muy sagrada. ¿Ves? Este pastor dejó la iglesia, dejó a su esposa y se fue para el lado de Panamá. Regresó, volvió a reconciliarse con la iglesia, se volvió a casar, ahora se volvió a dejar y siempre está predicando y yo me siento feo. sí, y vamos a hacer exactamente lo que usted está animándonos a hacer, ver qué dice la Biblia y cuál es el criterio para un divorcio. Y vamos a ver que la Biblia permite en casos de infidelidad y el abandonamiento. Entonces vamos a volver a tocar esos temas. Rosita, tenía la mano levantada. ¿Desea aportar? Sí, pastor, pues hago pues referencia, pero ya nuestra compañera pues leyó Efesios 5 del 22 al 33, pero pues hago como énfasis en lo que dice la Biblia sobre esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Es el modelo de amor que debe existir dentro del matrimonio. Sí, y gracias por ayudarnos a enfocarnos en esto, que este es el tipo de amor que debemos tener para nuestros esposos, para nuestras esposas, depende de quiénes somos.
este amor que está dispuesto a entregar la vida. Especialmente los hombres son llamados en la Biblia a reflejar este mismo amor. Entonces ellos deben estar listos para, pues hasta entregar su vida para su mujer. Veo la mano de Carmen. Adelante, Carmen. Hola, pastor. Qué pena preguntarle, pero me disculpa, y es algo relacionado con el matrimonio. En una pregunta, si la Biblia es tan clara, entonces el por qué la razón de matrimonios que se separan, se divorcian, se vuelven a casar y siguen en el ministerio y Dios los sigue usando en el ministerio, está casado, ¿sí? Y que sabemos que eso no está bien. Entonces yo me pregunto el por qué la razón. Otra pregunta, el adulterio y la fornicación, ¿qué diferencia hay entre el adulterio y la fornicación? Porque, o sea, yo tengo entendido, he escuchado, es que los solteros son los que fornican y los casados son los que adulteran. Entonces yo quiero saber cuál es la diferencia, pastor. Entonces, ¿se puede casar una persona divorciada? Entonces, esa es mi pregunta. Te quiero como aclarar más eso. Gracias, profesor. Sí. Perdón, hay un poco de eco. Sí, interesante el uso, y a veces las iglesias usan estas palabras, la fornicación y el adulterio, y nos tocaría averiguar cuál es la raíz de estas palabras, pero por lo general, cualquier pensamiento, palabra y obra que va en contra del diseño de Dios, en contra de este amor que vemos en el ejemplo de Cristo, amando a la iglesia perfectamente, cualquier pensamiento, palabra, obra que no sea alineado con lo que tenemos aquí en Efesios 5, podemos decir que sí es bajo esta categoría de adulterio o fornicación. Puede ser que algunas iglesias van a usar más el adulterio para hablar de pecado dentro del matrimonio y la fornicación como un pecado que los solteros van a cometer. Me tocaría averiguar un poco más la raíz de estas palabras para contestar bien. Y vamos a continuar ahora, solamente por temas de tiempo, porque vamos a volver a hablar del divorcio, qué dice la Biblia sobre el divorcio, qué pasa si un cristiano es divorciado, debe tratar de reconciliarse, y porque es un tema a veces muy difícil, porque nosotros andamos con nuestro pecado o tal vez algunas cosas en nuestras pasadas, pero queremos hacer lo que dice la Biblia, o podemos tener amigos metidos en problemas familiares, metidos en problemas, y queremos aconsejarles bíblicamente. Entonces vamos a volver a este tema. Vamos a dedicar un buen tiempito. Entonces la lección 6, y estamos hablando del sexto mandamiento. Y vamos a volver a lo que Carmen, este tema que plantó Carmen. ¿Qué es el adulterio? ¿Qué es la fornicación? El sexto mandamiento, al igual que todos los mandamientos, habla de nuestros pensamientos, palabras y también nuestras obras, pero no solo las obras. Y ciertamente el sexto mandamiento incluye casos explícitos de amoríos y relaciones sexuales con personas fuera del matrimonio, pero también incluye nuestros pensamientos y palabras, porque a veces puede ser muy fácil, ¿cierto? Juzgar. Ellos están separándose, o él está dejando a ella. Qué pecador, ella hizo tal cosa. Pero nos toca ver a nosotros mismos en el espejo de la ley de Dios y también examinar nuestros corazones
examinar nuestras mentes y confesar que no hemos sido perfectos en pensamiento, palabra y obra. Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo 5, 27 a 28, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 29, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena. Entonces, todas las personas han caído probablemente en algún momento en pecado contra el sexto mandamiento. Y ahí necesitamos ver a Jesús, porque Jesús es la respuesta a todos nuestros problemas. Entonces, en cada clase en este curso estamos viendo la ley, pero también estamos viendo a Cristo, a nuestro sumo sacerdote, que era santo, inocente, sin mancha, y que era santo, inocente y sin mancha por nosotros, en nuestro lugar, como nuestro sustituto. Pero como el sumo sacerdote, como un sacerdote, él no tenía que ofrecer sacrificios tras sacrificios. Él se ofreció a sí mismo una sola vez en la cruz para expiar por todos nuestros pecados, incluso nuestros pecados contra el sexto mandamiento. Tenemos oportunidades aquí porque podemos ver cómo con este mandamiento podemos ver cómo hemos quebrantado la ley de Dios, pero también la ley de Dios aquí y este mandamiento funciona como guía para nosotros, para guiarnos. Y no importa si somos casados, si somos solteros, tenemos oportunidades para alabar a Dios con nuestro cumplimiento del sexto mandamiento. Entonces, ahora en agradecimiento a Dios, podemos buscar vivir vidas que le dan gloria a Él en cómo vemos el matrimonio. Por ejemplo, personas solteras pueden buscar vivir contentos y castos como lo hizo Josué en Génesis capítulo 39. Este muchacho, él tenía la oportunidad para quebrantar el sexto mandamiento, pero no lo hizo. O pensando en el matrimonio y pensando en la persona con la que o con que Dios nos ha bendecido, al reflejar el amor de Cristo a esta persona, estamos dándole gloria a Dios. El matrimonio, como hemos hablado, es un regalo de Dios que fue establecido por primera vez en el jardín de Edén. Y es una unión por la vida, como alguien mencionó, que la única cosa que debe terminar un matrimonio es la muerte. Entonces, aquí tenemos como una definición del matrimonio, como la unión de un hombre y una mujer por vida, esta unión basada en una promesa pública que hacen ante Dios. Entonces, el matrimonio incluye algo público ante Dios, pero también necesitamos someternos a las autoridades. Hablamos sobre la necesidad de someternos a las autoridades en la clase anterior. Entonces, si queremos casarnos, necesitamos también seguir las leyes de nuestro estado, de nuestro país. Y al hacerlo, al seguir estas leyes, este proceso puede ser una forma para declarar públicamente a otros que somos casados con otra persona. Entonces aquí vemos
algo interesante, una conexión con el Estado y el cuarto mandamiento y el matrimonio. Muchas veces hay bodas civiles, matrimoniales, matrimonios civiles y también de la iglesia, y está muy bien, pero lo que no podemos hacer es decir, ok, sí, soy casado por la iglesia y no necesito, ya que soy cristiano, no necesito hacer nada con el Estado. No, necesitamos casarnos también por el Estado, por lo civil, para seguir el cuarto mandamiento y obedecer a los que tienen autoridad sobre nosotros. Hasta aquí, preguntas, dudas en cuanto a este concepto y esta definición de matrimonio, una unión por vida entre un hombre y una mujer basado en una promesa pública. Muy bien, entonces vamos a continuar para poder volver al tema del divorcio. En un matrimonio, el esposo y la esposa tienen papeles distintos. De hecho, podríamos tener como un curso, unos cursos enteros sobre el matrimonio, qué hacer en el matrimonio, consejos para el matrimonio y un tema relacionado son los papeles distintos. Y escuchamos acerca de estos papeles en Efesios 5. El esposo es la cabeza y la esposa es el cuerpo. Y cada papel es diferente, pero no significa que uno sea inferior. Los hombres y las mujeres son iguales, pero tienen papeles, roles diferentes. Y nuestro Dios amoroso, Él quiere que podamos reconocer la distinción entre estos roles y papeles diferentes, porque esta distinción también es para nuestro bienestar, para que haya alguien dirigiendo, para que haya alguien que esté en este rol de liderazgo y también para que haya alguien ayudando y apoyando. Sí, Carmen, adelante. Pastor, gracias por darme perdón por la huella. No hay problema. Otra pregunta, profesor. Un hombre, mejor dicho, una persona que no esté casada, ¿puede ejercer el ministerio como pastor? ¿Alguien? Sea hombre. ¿Un hombre soltero? Sí, o sea, sí, un hombre soltero o una mujer que sea soltera pueden ejercer el ministerio no estando casados, o sea, que es solo, o sea, es una persona soltera. Mi pregunta. Sí, no, sí, porque hay requisitos para el ministerio público que habla del hombre con una sola mujer, pero este requisito habla acerca de la fidelidad y el matrimonio con una sola mujer. Entonces, no quiere decir este criterio en primera, segunda de Timoteo y Tito. Este criterio no quiere decir que un hombre tenga que ser casado para hacer el ministerio. De hecho, tenemos unos profesores en Academia Cristo que también son pastores luteranos que no son casados. Ok, gracias, profesor. Sí, es que tenía eso pendiente porque, digamos, una persona así, pues, es más como, bueno, digamos, más tentativa. Si hay más tentación para una persona soltera cometer, digamos, adulterio, sí, porque se es soltera, no tiene, no está casada, entonces, pues, por eso digo yo, de pronto se le complica un poco más. Pero muchas gracias, bueno, por la explicación. Sí, a usted, y hay ventajas y desventajas, y sí, y si va a haber mucha tentación, mejor casarse, ¿cierto? Como pastor, a veces cuando yo conozco a jóvenes que están andando por mucho tiempo como novios, mi recomendación es que pues va a llegar un punto en que ustedes deben casarse para evitar la tentación.
Pero hay otros que pueden defenderse de esta tentación y seguir solteros. Y hay ventajas y desventajas. Entonces, una ventaja de ser en el ministerio y ser casado es saber cómo es el matrimonio, cuáles son los desafíos, cuáles son las bendiciones, cuáles son los temas conectados al criar de hijos y todo eso. Pero a la vez, alguien soltero en el ministerio a veces puede dedicarse más tiempo. Por ejemplo, podemos pensar en todo lo que estaba haciendo Pablo y podemos deducir que parece que no tenía hijos y por lo tanto él pudo dedicarse mucho a la obra. Joaquín, adelante. Sí, pastor, gracias. Para puntualizar en dos temas. El primero que usted acaba de mencionar, un ejemplo bíblico es el apóstol Pablo. Vemos que el apóstol Pablo pues fue soltero, ¿cierto? De hecho, él lo dice de que él no tenía esposa. Cuando afirma de que él reclama y dice que si acaso él y Bernabé no podían, ¿era Bernabé o era quién era el otro? Que si no podían tener esposa como cualquiera de los otros apóstoles, ¿cierto? Ahí notamos que el apóstol Pablo era solo. Y respecto al tema del divorcio, leemos en Mateo 19, versículo 9, cuando Jesús aprueba que sí hay tal divorcio y dice textualmente, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, y en la versión Reina Valera 1960 dice, salvo por causa de fornicación. Y ahí encontramos entonces una salvedad. Y para concluir, y no tómamele la clase, es que debemos de entender de que el matrimonio es un pacto, y un pacto realmente se puede decir, se pierde, se rompe, hay una ruptura en el pacto cuando uno de los dos lo invalida. Muy bien dicho, Joaquín. Sí, y gracias por llevarnos a la palabra. ¿Qué dice la Biblia sobre el divorcio? Y sí, hay esta razón por un divorcio bíblico, por la infidelidad, la fornicación, el adulterio. Si es posible, queremos reconciliarnos y perdonar, como dijo Jerónimo. Y hay parejas que se han reconciliado después de la infidelidad y damos gracias a Dios por esto. Y hay otros que después de la infidelidad han tenido que separarse y divorciarse, y eso es permitido en la Biblia. Pero vamos a mover, muy bien. Entonces vamos a hablar ahora sobre algunas características de un matrimonio cristiano, recordando Pastor, que... ¿puedo preguntar algo? Sí, adelante. ¿Quién nos habla? Nelly. Nelly, sí, adelante. Adelante, Nelly. Pastor, muchas veces la ruptura de un matrimonio no es por adulterio. Hay matrimonios que son intolerables por la violencia, por el maltrato físico, verbal y psicológico. Entonces, no sé si eso sería una condena, un divorcio, pero es más infernal vivir con una persona así, que violenta, con amenazas de muerte, aun cuando la persona esté en el evangelio. Yo pienso que eso es algo inevitable, porque no siempre es el adulterio, la infidelidad, muchas veces es la violencia. No sé cómo queda entonces esa parte. Señalar un divorcio, hay que ver las causas. No sé, pastor, ¿usted qué me dice? Sí, muy bien, Nelly. Y para contestar en breve, porque podemos hablar mucho más, nos toca pensar también en el quinto mandamiento. Y en el quinto mandamiento queremos proteger la vida. Entonces, puede haber la situación en que una mujer tiene que salir a pedir divorcio por su bienestar físico, si hay riesgo y peligro físico ahí. Entonces, sí, el divorcio no es bueno
pero si es necesario para poder proteger la vida de ella o de los hijos, podemos entender que, ok, Dios quiere que seamos casados por la vida. Dios no quiere que estemos en riesgo de cortar el tiempo de gracia. Y también vamos a hablar sobre el abandonar. Y muchas veces vamos a incluir ese abuso físico bajo el abandonar del rol y en el matrimonio, el romper del matrimonio. Luis y Verónica, adelante. Quiero decir también que la primera de Corintios 7:15, entre las cosas que dice, que se refiere como más refiriéndose al divorcio, dice también que si... Perdón, no se escucha duro, no se escucha. ¿Me escuchan? Sí, está un poco bajo, es un poco débil el sonido, la conexión. ¿Dónde está el volumen, Luis? Ahora sí, un poco mejor, sí, un poco mejor ahora, sí. Ok, que la primera de Corintios 7:15 dice que si el no creyente se quiere separar, pues que lo haga, y que dice el hermano, supongo yo que es el cristiano, pues no está obligado a quedarse, porque Dios llamó a vivir en paz. Para contestarle a la compañera que preguntó anteriormente, si Dios quiere que vivamos en paz y uno está en una relación de violencia, no hay paz allí, en adición al quinto mandamiento, ¿verdad? De no matar, y la vida puede verse afectada. Entonces podemos también mirar a este versículo, porque no se puede vivir en paz en una situación o relación donde no se siente uno seguro, o corre peligro la vida, ¿no? La vida de uno, la vida de los hijos, llevando las preguntas a la Biblia nuevamente. Muy bien, muchas gracias Luis y Verónica. Y siempre queremos sí estar viendo todo lo que dice la Biblia sobre el matrimonio y sobre las preguntas difíciles. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora algunas características de un matrimonio cristiano aquí. Y Joaquín ya usó esta palabra, que el matrimonio es un pacto. Muchas personas dicen que el matrimonio se basa en el amor. El sentimiento del amor en un matrimonio ciertamente es una bendición de Dios. Sin embargo, el elemento fundamental del matrimonio es una promesa, es el pacto entre el hombre y la mujer, porque los sentimientos vienen y van, y a veces somos cansados o frustrados o preocupados. Entonces los sentimientos vienen y van. La promesa entre el hombre y la mujer es la base del matrimonio. Cuando un esposo y una esposa basen sus acciones en la promesa que hicieron, tienen una ancla firme para su relación. Entonces la promesa es la ancla del matrimonio. Entonces tenemos aquí pacto, también tenemos amor. Entonces, pero un amor que sea más que solamente un sentimiento. Como fue mencionado en la sección del pacto, los sentimientos de amor son bendiciones del Señor, pero no se debe esperar en cada momento de la vida de cónyuges. Sin embargo, el amor que sea más de un sentimiento, sí es algo totalmente necesario para un matrimonio. Entonces vamos a pensar en el amor como una actitud, pero también una acción. Más de solamente un sentimiento, sino una actitud y una acción. Y pues vamos a pensar también en
el amor de Cristo siendo el ejemplo de nuevo, como sabemos, Cristo amó tanto, Dios amó tanto el mundo que entregó a su Hijo, Cristo nos amó tanto que entregó a su propia vida. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, nos dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primeramente. Entonces, este amor cristiano, que es una preocupación profunda por la otra persona, que nos lleva a actuar, no solo pensar, sino actuar según lo que sea mejor para esa persona. Y este amor es basado en el amor de Dios para nosotros. Entonces tenemos pacto, tenemos amor y también perdón. Muchas veces yo pregunto a las parejas que están por casarse, ¿cuál es como el ingrediente más necesario para, para, para tener la felicidad en el matrimonio? Y mi recomendación es que consideren el perdón como este ingrediente necesario. Porque en el matrimonio hay dos pecadores. ¿Y qué vamos a hacer cuando, pues, vamos a necesitar el perdón, ¿cierto? Entonces, en cada matrimonio hay dos pecadores. Dos pecadores se casan, quieran aprender cómo hablar de sus pecados juntos, la confesión, el perdón. Me equivoqué, yo pequé, necesito tu perdón. Y también te perdono. No, Cristo murió por ti, Cristo murió por nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 32, habla de este perdón. Dice, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, siempre vamos a necesitar en el matrimonio el perdón. Nos va a tocar perdonar y nos va a tocar ser perdonado, ya que es un pacto entre dos pecadores. Y también sacrificio. Entonces, motivados por el amor y la salvación de Dios, un esposo y una esposa querrán colocar los intereses del otro arriba de sus propios intereses. El sacrificio. ¿Qué necesita mi esposa? ¿Qué necesita mi esposo? Pensando en los intereses de la otra persona y un sacrificio a servir. Muy bien, entonces vamos a usar el tiempo que nos queda para hablar un poco sobre el divorcio, pero antes de entrar en este tema, preguntas sobre estos requisitos, estos criterios para un matrimonio cristiano, pensando en pacto, amor que sea más que solamente un sentimiento, el perdón y el sacrificio. ¿O desean agregar algo? Podemos agregar a la lista también. Sí, señor Gavino Sánchez, adelante. Buenas noches, pastor. Bendiciones, bendiciones, compañeros. Pastor, ¿esto lo podríamos tomar como un sacramento? Buena pregunta. Es un acto sagrado, es algo instituido por Dios y es algo que hacemos en la iglesia muchas veces. Pero para nosotros en la iglesia luterana, en la Academia Cristo, un sacramento tiene algunas características. Tiene que ser instituido por Dios y el matrimonio sí es. Pero un sacramento también necesita algún elemento terrenal. Por ejemplo, en el bautismo hay el agua y en la Santa Cena hay el pan y el vino. Pero en el matrimonio no tenemos necesariamente algo físico. Puede ser que sí hay las dos personas, pero no hay como el agua, el pan, el vino. También en la definición nuestra de un sacramento, este acto sagrado tiene que entregar el perdón de los pecados. Y la Santa Cena sí da el perdón de los pecados y el bautismo también da el perdón de los pecados. Pero en el matrimonio
vamos a necesitar perdonar y recibir el perdón, pero simplemente el acto del matrimonio mismo no nos da el perdón de los pecados. Por lo tanto, no llamamos al matrimonio un sacramento, pero es más por la definición, de qué es un sacramento. Entonces, para nosotros en Academia de Cristo solamente tratamos de la Santa Cena y el bautismo como los sacramentos, pero el matrimonio sí es algo que hacemos en la iglesia, algo por lo que pedimos la bendición de Dios. No sé si me hago entender aquí con esta explicación. Muy bien, vamos a continuar entonces. Para iniciar nuestra conversación sobre el divorcio, necesitamos hacer esta pregunta fácil. ¿Le gusta el divorcio a Dios? Pero voy a pedir que todos pongan sus micrófonos en mudo, pero cuando desea aportar con toda confianza, prenda el micrófono para aportar. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿le gusta el divorcio a Dios? Y la respuesta obviamente es no. Sí, Joaquín, adelante. Sí, pastor. Bueno, respecto a la pregunta que si le gusta a Dios el divorcio, no, pues la respuesta la dijo usted. La respuesta es no. Nosotros debemos de mirar el matrimonio con qué fines fue que Dios lo instituyó, no no el matrimonio en sí solo. Recordemos que el matrimonio se hizo para prevención o conservación, mejor dicho, de la autoridad. ¿Ustedes se imaginan donde no existe el matrimonio, es decir, donde la mujer no se case y el hombre tampoco se case? Entonces se murieran nuestros padres y quién quedaría ejerciendo un orden. Esa sería una razón. Segundo, la prevención de la conservación y la protección y la crianza de la misma raza humana, en este caso de los hijos. Tercero, la fidelidad entre el uno y el otro, a pesar de la lucha, de las dificultades que haya. Nosotros no podemos de mirar el matrimonio por sí solo, porque si miramos el matrimonio como un acto por sí solo que no tiene una finalidad y no evaluamos las finalidades de él, pues difícilmente vamos a razonar y vamos a decir, no, es que el matrimonio no se puede romper. Pero si nosotros miramos cuál fue el fin por el cual Dios lo instituyó, y si no se da ese fin, pues matrimonio ya no existe. Gracias, Joaquín. Sí, y Dios quiere que nosotros tengamos la bendición de tener hijos. Y el canal adecuado, según el diseño de Dios para esto, es el matrimonio. Igual con el compañerismo y con la satisfacción sexual. Y como les había mencionado, como el compañerismo como la base. Dios quiere que podamos disfrutar de esta bendición y tenemos estas bendiciones dentro del contexto del matrimonio. Muy bien. Y Dios quiere que sea para la vida. Lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie, dice Jesús. Y el divorcio siempre involucra el pecado. Y sabemos que Dios odia el pecado. Vemos cuánto odia el pecado Dios al pensar en Jesús en la cruz, porque alguien tenía que pagar la consecuencia por todo pecado y fue el Hijo propio de Dios que sufrió esta consecuencia y vemos ahí esta justicia, vemos cuán serio es el pecado. Muy bien, entonces sí, la respuesta es no, que a Dios no le gusta el divorcio. Entonces, ¿en cuáles ocasiones permite Dios el divorcio? Entonces, Dios mismo, que no le gusta el divorcio, sí lo permite en algunas ocasiones. Y creo que fue la Verónica
que citó anteriormente, 1 Corintios 7:15. Pero si el creyente quiere separarse, pero si el no creyente quiere separarse, que lo haga. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. Dado que todas las personas casadas son pecadores, lamentablemente hay ocasiones cuando, por el pecado, el vínculo del matrimonio ha sido roto irreparablemente y el divorcio solamente anuncia de manera pública una realidad que ya ha ocurrido en privado. Entonces, si hay infidelidad, el pacto ha sido roto, posiblemente en una manera muy privada, pero el divorcio ahora va a comunicar de una manera más pública que el pacto fue roto, Entonces tenemos esta citación aquí y también vamos a ver aquí en Mateo, que también alguien citó Mateo 19, versículo 9, y yo les digo que salvo por causa de fornicación, y aquí estamos pensando en infidelidad, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Entonces aquí Jesús también está diciendo que si una persona, si un hombre, por ejemplo, vamos a tomar, por ejemplo, un hombre, si un hombre va a divorciarse de su mujer para poder estar con otra, este hombre está cometiendo adulterio y es un divorcio no adecuado. Sí, Ingrid, adelante. Hago una pregunta. Y en caso tal, digámoslo así, ya quede viuda la persona, ahí sí se puede casar. Si un hombre quiere dejar su mujer, su esposa, para estar con otra, no debe casarse con ella. Entonces, la iglesia va a decir, eso es adulterio. Si usted está rompiendo el pacto que tiene con otra para poder estar con ella, es adulterio y no se debe permitir. Pero si vamos a pensar en la situación de la infidelidad, y estamos echando mucha culpa a los hombres esta noche en el ejemplo, pero vamos a imaginar que hay un hombre que es infiel y la mujer, la esposa, no tiene ninguna culpa, que fue totalmente la culpa del hombre. El hombre tuvo relaciones con otra, se fue para estar con otra y el resultado es un divorcio. Ahora la mujer puede casarse de nuevo con nuevo hombre. Y puede ser algo bueno. Si el hombre sale o rompe el pacto por la infidelidad, pero esta mujer tiene la oportunidad para tener un nuevo matrimonio cristiano con otro hombre, ahí bajo el diseño de Dios, puede ser permitido. Entonces, aquí al ver lo que está diciendo Jesús aquí, sabemos que el matrimonio no debe haber divorcio, pero sí es permitido por causa de adulterio. Pero si alguien va a pedir un divorcio para poder estar con otra, este acto mismo es un acto de adulterio. Bueno, Sí, adelante. ¿Quién nos habla? Leonarda, Leonarda, muy buenas noches. ¿Cómo está? Y adelante. bien, bien. Le quería preguntar, mire, si un hombre se casa con una mujer, pero él a última hora la deja por otro hombre y se divorcian. ¿Me escuchó? Sí, sigue. Perdón, ¿me puede repetir un poquito su pregunta?
Sí, o sea que vaya, si un hombre se casa con una mujer, pero se casa, pero al poco tiempo él la deja y se junta él con otro hombre, en ese caso, ¿cómo sería el divorcio? ¿Aceptable Sí, o no? sí, no, es el hombre al salir para estar con otra persona, eh, ha quebrantado el pacto. Entonces, por su infidelidad, pues es culpable de adulterio y la mujer puede salir y después del divorcio puede volver a casarse con otra persona en el futuro. Um, y de hecho, vamos a hablar ahora de un poco sobre esta misma pregunta. Entonces, pues tengo aquí. Pastor, ¿me Sí, permite? sí, adelante. Pastor, lo que pregunta la hermana, la respuesta la da la Biblia. Porque yo les invito allá al libro de 1 Corintios 6:16, donde el Señor dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera, o sea, en este caso es ramera, pues con otra mujer, es un cuerpo con ella? Y nota que esta persona, que este hombre que se está uniendo con esta mujer no es su mujer. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces, si ya hubo infidelidad, ya dejó de ser un cuerpo con la persona con la que se casó y con la que se comprometió y formó otro cuerpo con una persona extraña. Por lo tanto, ya hubo una ruptura ahí del pacto matrimonial. Sí, gracias, Joaquín. Sí, muchas veces, en la mayoría de los divorcios, muchas veces ambas personas tienen un poco de la culpa, pero no siempre. A veces una sola persona entre la pareja tiene toda la culpa. Entonces la otra persona después del divorcio va a tener la libertad para casarse. De hecho, sería mejor, ¿cierto? Si hay una mujer y su esposo la abandonó o fue infiel y el resultado es un divorcio. Y ahora esta mujer conoce a otro hombre. Es mejor y quieren casarse, es mejor que se casen para también evitar tentación y para tener la bendición del compañerismo y también de las relaciones sexuales dentro del matrimonio y posiblemente la bendición del hijo. Entonces, es importante notar que si alguien se divorcia para casarse con otro, está pecando. Esto no es permitido. Pero puede haber divorcios permitidos bíblicamente, pensando en este tema de la violencia, el abandonar, la infidelidad, y ahí puede haber la posibilidad de volver a casarse. A veces hay divorcios que no son bíblicos. ¿Y qué pasa si hay un divorcio no bíblico? Simplemente hay mucha tensión y la pareja siempre peleando, y ellos deciden de divorciarse, pero pero no por razones permitidas en la Biblia. Um, ¿Qué hacemos entonces? Y pues primeramente queremos la reconciliación, ¿cierto? Sería totalmente mejor la reconciliación. También queremos ver los frutos del arrepentimiento. Queremos que estas personas queremos que estas personas estén arrepentidos ante Dios. Sí, Elba, adelante. Pastor, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bueno, estaba escuchando las clases y quiero entender de lo que estaban conversando sobre el matrimonio. O sea, la persona
bueno, dos matrimonios, la persona que engaña, que se va con otra pareja y se divorcia para que pueda casarse con otra persona, él es el que peca, ¿verdad? Cierto, sí, sí. Y el que se queda, la persona, sea mujer o varón, ella sí se puede volver a casar con otra persona, puede realizar o puede volver a casarse con otra persona después del divorcio. ¿Eso está bien? Sí, sí, eso es lo que estamos diciendo, sí, porque a veces hay la confusión, a veces puede haber confusión con Mateo 19 y piensa que, ok, después de un divorcio nunca es permitido en cualquier circunstancia volver a casarse, pero sí, la persona que queda, la persona que no queda con la culpa, sí puede volver a casarse en el futuro para poder tener un matrimonio bendecido por Dios bajo bajo el diseño de Dios. Sí, muy bien explicado, Elba. Sí. Amén. Sí, pastor. Y digamos, por cuánto tiempo se estaría hablando, ¿sería un tiempo largo o corto? No sabe, la Biblia no dice, la Biblia no dice, queremos que haya tiempo para poder facilitar la reconciliación si sea posible. También hay muchas cosas que tomar en cuenta. Por ejemplo, vamos a usar ahora el ejemplo de un hombre, si una mujer abandona a su esposo y el esposo no tiene ninguna culpa, pero si él vuelve a casarse rapidito, puede haber posiblemente malentendidos, ¿cierto? Entonces nos toca poner en práctica un poco de sabiduría cristiana ok, sí, este hombre tiene permiso para casarse de nuevo, pero él debe también tomar en cuenta la posibilidad de comunicar mal la situación a otros. Pero no, la Biblia no establece como, debe haber como un periodo de 2 años, o 5 años, o 6 meses. La Biblia no nos da esto. Sí, yo vi la mano de Luis y Verónica y después de Rolando. Sí, pregunta y comentario. Volviendo el mismo ejemplo, una persona es adúltera o decidió separarse o divorciarse por la razón que sea, y a la otra queda libre, pues puede volverse a casar. Ahora, esta persona que fue la que quiso separarse o esta persona que fue adúltera, depende de cuál sea el caso, ¿no? Se arrepiente de ese pecado y decide casarse nuevamente. No podemos olvidarnos tampoco que Dios perdona a un corazón redimido también. Entonces, ¿cómo funciona eso? Si la persona se arrepintió de su pecado, ¿por qué no va a poderse casar y ser feliz nuevamente? Sí, y esta es exactamente, y este es como el último tema para nosotros esta noche, ¿qué pasa si alguien comete adulterio, el resultado del divorcio, esta persona es muy arrepentida y en el futuro quiere casarse? Entonces, ¿qué hacemos? Y vamos a ver como si la reconciliación no es posible, si la persona sí es arrepentida, puede haber como una nueva oportunidad para vivir bajo el diseño de Dios para el matrimonio. Entonces, la Biblia no nos dice en ninguna parte que si una persona comete adulterio y el resultado es divorcio, que nunca en el futuro puede volver a casarse. Si conoce a otra persona años después y, los pecados de mi juventud, arruiné mi matrimonio, ahora mi primera esposa está con otro, pero años después, con un corazón arrepentido, conoce a una nueva persona, sí, puede haber la oportunidad para un matrimonio.
Entonces, sí, es una muy buena pregunta, Verónica, muchas gracias. Y damos la palabra porque ya hemos pasado por ahora. Entonces vamos a dar la palabra a Rolando y después vamos a ir a la conclusión, pero podemos seguir hablando por interno sobre cualquier pregunta o duda. Adelante, señor compañero en la fe, Rolando. Muchas gracias, pastor. Muy buenas noches. Mire, allí meditando sobre este tema del matrimonio y del divorcio, vemos la realidad y vemos que aún en nuestras iglesias tenemos como mucha gente, muchos hermanos marcados por este pecado. Y pues el Señor en su sabiduría de que dejó este mandamiento, porque la verdad es que este pecado es tan horrible que hace sufrir a las mujeres, digamos, al cónyuge, por decir así, y a los niños, y eso es tan terrible porque ellos son inocentes. Y lo más terrible es que después tengan que vivir una vida monoparental, como decimos, solo, que se quedan solo con la mamá la mayor parte de las veces, y la mamá empieza a vivir una vida tan injusta porque tiene que hacer un gran esfuerzo por sacar adelante ella sola a los niños. Y todo esto es producto de ese pecado tan terrible. Y muchas veces esto hasta se convierte en una cadena porque los niños que crecen sin un papá y sin consejo, es muy probable que vuelven a repetir el problema, ¿verdad? Y se va convirtiendo esto en una cadena de sufrimiento familiar. Y pues yo creo que ahí es donde como iglesia estamos llamados a ver cómo ayudamos, cómo apoyamos, cómo enseñamos y educamos, ¿verdad? Porque cuando un chico se casa muy joven, que no está ni consciente a lo que se está metiendo, no conoce la seriedad de lo que es un matrimonio, lo que es un pacto, y de lo que el adulterio puede hacer en cuanto a dolor hacia el cónyuge y a los hijos. Tenemos una gran tarea ahí como iglesia, ¿verdad? Para poder educar y poder enseñar la palabra para tratar de parar un poco tanto sufrimiento que hay por este pecado en el mundo. Solamente, pastor. Muy bien, y este es un muy buen lugar para cerrar con estas palabras que compartió usted, Rolando, que nosotros tenemos una gran oportunidad para hablar con otros sobre qué es el matrimonio, cuáles son las bendiciones, cuál es el diseño de Dios. Nosotros al estudiar la Biblia y ver lo que dice la Biblia sobre el matrimonio, podemos también aclarar algunas dudas. Por ejemplo, he escuchado una vez a alguien, un cristiano, he escuchado a un cristiano diciendo que, mi mujer ya no va a la iglesia, entonces voy a divorciarla. De hecho, esta no es una razón permitida para el divorcio, ¿cierto? Si ella abandonaría a él, sí, puede haber un divorcio, pero si ella simplemente deja de ir a la iglesia, pero si no es infiel, no es una razón permitida. Entonces nosotros tenemos una oportunidad para hablar sobre qué es el matrimonio y también para hablar sobre el amor que Cristo tiene para la iglesia y hablar sobre este amor como el amor ejemplar para el matrimonio, que Cristo estuvo dispuesto a bajar del cielo y tomar la carne humana y vivir y sufrir y morir para hacer radiante la iglesia, para purificar y limpiar la iglesia.
Y este amor sin condiciones es el amor que debemos tener para los cónyuges, porque muchas veces podríamos hablar más y más sobre el matrimonio, y yo creo que muchas veces en el matrimonio podemos ser tentados a pensar en lo que voy a recibir. Ok, voy a recibir tal cosa, voy a recibir el compañerismo, ella va a cocinar, ella va a limpiar, ella va a criar los hijos, él va a trabajar, él va a hacer tal cosa, y siempre estamos pensando en lo que vamos a recibir, pero debemos estar pensando en lo que vamos a ofrecer, en lo que vamos a hacer, porque este es el amor que Cristo tiene para con nosotros, para nosotros como la iglesia. Cristo no está pensando en lo que va a recibir de nosotros. Más bien, Cristo siempre está pensando en lo que Él puede hacer para nosotros, en lo que Él da para nosotros, el perdón de los pecados y la vida eterna. Entonces, ya que estamos a 1 hora y 15 minutos, vamos a cerrar aquí, pero podemos volver a tocar cualquier tema por interno en la semana que viene. Voy a compartir la tarea esta noche para nuestra próxima clase en vivo. Entonces voy a subir la grabación, voy a compartir la tarea. Muchas gracias a todos ustedes por la participación y admiro mucho lo que ustedes están haciendo. Siempre están yendo a la Biblia. Ok, ¿qué dice la Biblia? Y los agradezco mucho por esto. Entonces vamos a cerrar ahora con una oración. Señor de los cielos, te damos gracias por la bendición del matrimonio. Y al pensar en el matrimonio, pensamos en Efesios capítulo 5 y el amor que tú tienes para con nosotros en Cristo Jesús. Te damos gracias que Jesús, Cristo, que Él estuvo dispuesto a entregar su vida para rescatarnos y para limpiarnos y purificarnos. Pedimos tu perdón por los momentos en que hemos quebrantado el sexto mandamiento y confiamos en Jesús, quien cumplió perfectamente con este mandamiento en nuestro lugar. Ahora pedimos tu bendición sobre nuestros matrimonios, sobre nuestras vidas si somos solteros, que todo lo que hagamos sea para el bien de la otra persona y para la gloria tuya. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús, el novio perfecto para la iglesia. Amén. Bendiciones a todos. Bendiciones, pastor. Feliz noche. Igualmente, que todos descansen muy bien. Muchas Muchas bendiciones gracias, a todos. pastor. Que pasen buena noche a usted y todos los compañeros. Igualmente, muchas bendiciones. Sí. Hasta luego, muchas Bendiciones, gracias. pastor. Bendiciones, Chao, chao. compañeros. Feliz fin de semana. Igualmente a todos, un feliz fin. Muchas bendiciones. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Que descansen. Igualmente, Buenas Sargento Manuel, qué gusto tenerlo acá. Igualmente, gracias. Cuídense mucho a todos. Muchas bendiciones.